¿Cómo están? ¿Andamos todos bien? ¿Se oye el audio? ¿Andamos bien de audio? ¿Se escucha bien? Bueno, luego de haber cumplido con el tema de derecho a la vida y tratado un caso, como es de estilo en este grupo, eh, nos queda tratar el tema de integridad personal y el caso que habíamos previsto, que era el caso Bueno Alves versus Argentina. Yo quería decirles, darles una idea de el plan del curso de aquí hasta el final. Eh, la idea... Hola Valeria, Hola, buenas noches, Nils. buenas noches. Estamos hablando de un poco de digamos, el contenido de las clases que quedan hasta que termine el curso. Perfecto. Entonces, en principio, en la clase de hoy tendríamos que tratar el caso Bueno Alves versus Argentina por parte del equipo integrado por Antonia Meckens, Ángeles Sardo, Rocío Pérez y Martín Álvarez. Estamos presentes, profe. ¿Cómo? Estamos presentes. ¿Están presentes? Perfecto. Bien, Sí. perfecto. Pero luego quería decirles que en la clase del miércoles nosotros querríamos hacer una presentación del tema tortura y el viernes le tocaría al grupo que prepara Hacienda Verde versus Brasil, que si no me equivoco es el integrado por Mariana Ayala, Natalia Fernández, Janina Franco, Gabriel Limas y Sofía Mota. En principio sería el viernes que tendrían que presentar el caso Hacienda Verde. Luego vendría el grupo que tendría que preparar libertad de expresión. Y para ese tema, libertad de expresión, que sería el miércoles 4, porque el lunes 2 obviamente feriado, el miércoles 4 sería libertad de expresión con el caso Kimmel versus Argentina, que si no me equivoco el equipo de Melgarejo creo que era el que lo estaba preparando. No sé si Melgarejo o alguien de su equipo están presentes y pueden confirmar que ese es el caso que están preparando. Ahora, en clases anteriores se había postulado algún otro equipo. Aquí yo todavía no lo he subido, pero tengo los nombres de varias sentencias que voy a subir, supuestamente si puedo hoy de noche y si no mañana de mañana, para las próximas clases, que serían el viernes 6, sería libertad personal, sería el caso Chaparro versus Ecuador, Chaparro y otro versus Ecuador. El lunes 9 tendríamos el parcial, y luego el miércoles 11 tendríamos derechos políticos, con un caso que se llama Petro versus Colombia, un caso muy reciente. El viernes 13 tendríamos igualdad y no discriminación, con un caso que se llama Atala Rufo versus Chile. Y luego nos quedarían las dos últimas semanas. El lunes 16 tendríamos que ver derechos de la mujer, derechos de la niñez y adolescencia. El miércoles 18, migrantes y discapacidad. Viernes 20, derechos laborales y educación. Lunes 23, salud. Comprendiendo así un núcleo básico de derechos económicos, sociales y culturales. Y culminaríamos el miércoles 25 con derecho al medio ambiente para cerrar el viernes 27 con el parcial final. Pregunta, siempre se adelantan a las preguntas, a los temas que estamos tratando.
Bueno, con respecto al formato, no lo tenemos claro todavía, lo tenemos que hablar con la profesora. Pero en la próxima lo aclaramos bien. Lo que sí, ya están los casos para tratar en los distintos temas y bueno, espero que estén postulados los equipos que correspondan para cada uno de ellos. Repito que los casos y bueno, vamos a subirlos si no hoy de noche, mañana por la mañana. Y entonces, la idea es en la clase de hoy y en la clase del miércoles, hoy tratar Bueno Álvarez con Argentina, repito, el miércoles haremos una presentación de tortura y el viernes arrancaremos con Hacienda Verde. La idea de las clases es que, por supuesto, no toda la clase, digamos, se dedique al tratamiento del caso. El tratamiento del caso se trata de una presentación sucinta, por supuesto que hay casos más largos que otros, obviamente, algunos muy nutridos en hechos, como por ejemplo fue Artavia Murillo, pero hay otros que no lo son tanto. La idea, como siempre dijimos, es dentro de lo que significa la presentación del caso, la metodología que esquematizamos en clases anteriores, y tratar de ser concisos con los hechos, con los derechos invocados, con los diferentes argumentos de hecho y de derecho, tanto de la parte peticionante como del Estado, y luego los puntos resolutivos. O sea que se trata de un esquema de abordaje de la sentencia que la idea es que abarque aproximadamente unos 20 minutos, media hora, más tardar, o a lo sumo la mitad de la clase. Y el resto de la clase nos permita a los docentes hacer una presentación esquemática del derecho en cuestión, dado que obviamente el tratamiento de un caso no agota el tema, la presentación de la materia, es simplemente un ejemplo de aplicación práctica de ese derecho en relación con otro, pero no agota la temática. Entonces siempre se hace necesario algún tipo de presentación por parte de los docentes de los temas básicos de cada derecho. Obviamente que el tiempo nos apremia, el curso obviamente es más corto y muy especial con referencia a otros años, pero bueno, tenemos la obligación de adaptarnos y de aportar todo lo que pueda estar a nuestro alcance. Nils, hay 2 chats, fíjate. Sí, acá aparece, después que saludan y que preguntan por el formato, dice Silvia Pires, mi equipo quiere hacer la sentencia del miércoles 11, le enviamos un mail con los integrantes después. Y Dayana Barbosa plantea igualdad y no discriminación para el 3. Perfecto. O sea que nos estaría faltando, si es que el caso Kimmel lo va a presentar el equipo de Melgarejo, que no sé si están presentes. Que no han contestado nada, ¿no? No han contestado, no sé si falta. Sí, estamos acá. En realidad nosotros le mandamos por Eva y como había otra compañera la clase pasada que se manifestó, que ella la compañera manifestó la clase pasada que ellos tenían esa audiencia pronta. Entonces nosotros quedamos en stand-by a ver la resolución y como el profe dijo que iba a subir más sentencias, quedamos a la espera. Bien. Bueno, ahora ya están todos los casos decididos y nos queda solamente subirlo, pero claro que quizá no les diga mucho a ustedes, pero les acabo de mencionar los nombres y las fechas de los temas y la sentencia. Es decir, ahora, luego del viernes 30 con Hacienda Verde, vendría el miércoles 4 con Kimmel y el viernes 6 con Chaparro versus Ecuador. Entonces, no sé, el equipo que tiene preparado, que se presentó primero para el caso de libertad de expresión, tendrá que asumir ese y el viernes 6, entonces, si le parece al equipo que sigue, tendría que asumir el caso de libertad personal de Chaparro y otro versus Ecuador. ¿Estamos bien? ¿Alguien pregunta? Sí, profe, entonces mi equipo, por decirlo de alguna forma, hacemos la del viernes 6. Exacto, está hablando Melgarejo, ¿no? Melgarejo, sí. Melgarejo. Perfecto. Así ya quedamos apuntados porque a veces Están viernes 6 ustedes.
Perfecto. Viernes Entonces, 6. el miércoles 4, ¿quiénes estarían? ¿Quiénes son los que presentarían el caso Kimmel? Yo soy Díganme Aldana los nombres. Angeloni y estoy con una compañera que se llama Shirley y me faltan 2 o 3 más que no sé el nombre, sinceramente. Fernanda. Bueno, No, pero está bien, los pero apellidos. tendrían que confirmarlo de aquí a, no sé, de aquí al miércoles, porque, digamos, tendrán que reunirse, o por lo menos a través del Zoom. Organizar. O de organizar, ¿no? Fernanda Carballo habla de que ya lo tiene pronto. O Sí, sea sí, que ella está conmigo, profe. ¿Cómo? Fernanda está conmigo en mi grupo de Shirley también. Que te llama. Shirley, Fernanda, Aldana. Shirley. ¿Y quién está hablando? ¿Aldana? Sí. ¿Cuáles son los apellidos? Angeloni. Disculpe, Sí. Aldana Angeloni. disculpen, profesores, ¿cómo están? Sí. Les habla Hola. Rocío, soy integrante del grupo que vamos a dar la clase hoy. Queríamos decirle que nosotros no sabíamos que teníamos que preparar una clase así tan concreta, y la verdad es que preparamos una clase bastante más extensa de lo que ustedes esperaban. Nosotros calculamos más o menos 1 hora, la verdad es que detallamos los temas bastante, y bueno, les queríamos decir que en realidad vamos a demorar un poco más de lo que ustedes esperan y que tenemos miedo que si seguimos arreglando esto ahora no nos dé el tiempo. Disculpen que nos haya interrumpido, pero quedamos preocupados por eso. No, está bien, no se preocupen, no se preocupen. En el caso de integridad personal, nosotros vamos a hacer una presentación en la clase próxima, o sea que hoy no está la urgencia de tener que de alguna manera dividir la clase entre la presentación más teórica y la presentación del caso. O sea que hoy sí, evidentemente pueden tomar el tiempo que ustedes estimen del caso para tratar este tema. Hoy los vamos a escuchar a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, quedamos preocupados por eso. No queríamos extendernos mucho si no era lo que ustedes esperaban. No, hoy los escuchamos a ustedes. Bueno, entonces, bárbaro, gracias. Hechas todas estas aclaraciones, entonces el equipo de Aldana Angeloni presentaría el miércoles 4 el caso Kimmel versus Argentina, y el equipo de Lucía Melgarejo presentaría el viernes 6 el caso de Chaparro y otros versus Ecuador. Estamos entonces organizados, y por supuesto el viernes Hacienda Verde, ¿no? Ese equipo de Hacienda Verde con Natalia Fernández y otros. Por lo tanto, hoy entonces queda todo eso aclarado, arrancamos y el miércoles seguimos con tortura. Pero entonces ahora arrancamos. Profe, ¿me escucha? Sí. Nosotros tenemos un grupo de 5 personas que no tenemos sentencia, o sea, para hacer nunca hablamos. Nos reunimos al final, ahora hace poco, no teníamos grupo. Bueno. ¿Qué podemos hacer, si usted tiene alguna idea? Bueno, acá hay algunos pedidos. Silvia Piris había pedido para el miércoles 11 tratar de la sentencia sobre derechos políticos, y Dayana Barbosa pidió para el 13 igualdad y no discriminación. Quiere decir que la siguiente clase sería el lunes 16, que trataremos derechos de la mujer y derechos de la niñez y adolescencia, y ahí hay 2 casos. El caso María da Pena, que es un caso famoso ante la Comisión Interamericana, y el caso Niños de la Calle versus Guatemala, que es otro caso, digamos, muy especial dentro del sistema interamericano. O sea que alguno de esos 2 casos podían elegir ustedes y bueno, irse apuntando para los que vienen. Bueno, profe, nosotros lo miramos y la próxima clase le decimos cuál elegimos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Nosotros podemos elegir lo que nos está quedando, profe? ¿Nuestro grupo? ¿Cuál es tu grupo? ¿Adriana León? Sí, ya habíamos pedido y tenía todos ocupados, pero podríamos agarrar niños de la calle, si le parece. Sí, me parece, sí, me parece. ¿La fecha sería? Nos queda el otro. El lunes 16, trataríamos esos 2 casos. Perfecto.
¿Y con cuánto tiempo estaríamos contando? Bueno, estarían- Entonces, claro, Nils, entonces el lunes 16 daríamos esas dos sentencias. el lunes 16 daríamos esos dos casos, Dos casos de los dos equipos. los dos equipos. Es decir, daríamos, contarían con un tiempo aproximado, una media hora aproximadamente. una cosa Perfecto. así. Perfecto, gracias, Ahí va. profesores. Por nada. Bueno, entonces, sin más dilatorias, adelante el equipo de Bueno Alves versus Argentina. Bueno, buenas noches. Soy Martín Álvarez, integrante del grupo, y vamos a tratar el derecho a la integridad personal, tortura y personas privadas de libertad. Vamos a tratar de hacerlo rápido y que no se nos vaya demasiado la clase. Hemos preparado algo bastante extenso, así que vamos a tratar de adaptarnos como se pueda. Muy bien. Partiendo de eso, que es un poco irónico, nosotros nos pareció pertinente ubicar en el contexto el caso concreto y hablar de que estamos en una situación en 1988 en la cual Argentina hacía muy poco había salido de la democracia, ¿no? En el 83 asume Alfonsín, y es uno de los primeros gobiernos en Latinoamérica que sale de la dictadura. Nos parecía importante comentarlo para hacer un contexto más o menos y que la gente ubique la situación. Al año siguiente tiene una crisis económica muy grande, la hiperinflación. Y bueno, lo que vamos a tratar nosotros es un caso concreto que sucede a principios de 1988, en febrero, con un oriental, un uruguayo de 43 años, que es Juan Francisco Bueno Alves, que se desarrolla en el oficio de la artesanía marmolera, por decirlo de alguna manera, y agenda un negocio con la señora Norma Laje, que es una transacción de compraventa inmobiliaria, la cual no se concreta. La sentencia y buscando no encontramos los motivos, pero sí lo que encontramos es de que Bueno Alves decide iniciar acciones legales por estafa y amenazas, que son el artículo 172 y el artículo 149 bis del Código Penal argentino, por dicho intento de transacción, lo que deriva en la causa 24519, que sucede a fines del mes de febrero. La señora Norma Laje, que no se queda atrás en esta situación, le inicia acciones a Bueno Alves el 10 de marzo del corriente año y lo denuncia por estafa y extorsión. De esto sucede de que ambos procesos penales se terminen acumulando en la primera causa, que fue la que inicia Bueno Alves, que es la 24519. Estas partes en cuestión, deciden el día 20 de marzo llegar a un acuerdo de rescisión de la transacción que se va a tener como fecha de realización el 5 de abril. Voy bien, ¿verdad? ¿Me van escuchando? Voy muy rápido. Sí, perfecto. No, Bien. perfecto. Bien. En la oficina del doctor Galindo, que es el patrocinante de Bueno Alves, cuando se está realizando dicha transacción, irrumpe la Policía Federal Argentina, la sección especial de defraudaciones y estafas, y bajo mandato del juzgado, que la sentencia lo encontramos al juez bajo el número 21, no encontré el nombre yo, o no recuerdo ahora el nombre, pero fue lo que anoté, es que se procede a detener a Bueno Alves y a su abogado y al allanamiento de dicha oficina profesional. Acá esta introducción que estoy haciendo es lo que va a dar paso a toda la sentencia. Cuando es detenido Bueno Alves con el doctor Galindo, en la madrugada del 6 de abril, la Policía Federal, en un acto claramente abusivo y sin entrar en zafaronismos, en un uso arbitrario excesivo del poder punitivo, incurre en todo tipo de violencia física y agresión psicológica en contra de Bueno Alves y su abogado. No solo, como vamos a ver después y mis compañeras van a desarrollar, violentando artículos de la Convención, sino que violentando también artículos de la Constitución Argentina. El artículo 18 de la Constitución Argentina hace referencia a que nadie puede ser obligado a testificar en su propia contra, que es lo que pretende la policía con este uso desmedido del ius puniendi. Lo que deriva en que el señor Bueno Alves, el 8 de abril,
inicia un procedimiento judicial, que es el 24079, que culmina sin responsables, sin encontrar culpables y deriva en que más adelante la comisión tome cartas en el asunto e interprete de que la justicia, en particular el juez, tiene una actitud totalmente pasiva y se limita únicamente a la recepción de las pruebas que presenta la querella, pero no acciona de ningún tipo. No resuelve ni identifica. Más adelante vamos a ver de que resultan 3 personas partícipes del hecho y sin embargo no se identifica al tercero. La comisión lo que hace es requerirle a la Corte de que declare al Estado argentino responsable por la violación. Son de los artículos 5, el 8, el 25, en base al primero y al artículo 1, inciso primero, que es la obligación de respetar derechos, en perjuicio, o sea, en contra del señor Bueno Alves. Y no quiero extenderme mucho, digo, no va a ser la primera vez de que va a suceder un caso parecido. Hay otros casos en los cuales el uso arbitrario del poder punitivo en Argentina ha tenido este tipo de situaciones con las cuales la justicia no resuelve de manera pertinente el caso. La comisión después presenta la demanda, diciendo los artículos que son violados, a su entender, de la comisión, y entiende que Argentina, por suscribir a dicho tratado, es que está violentando el primer artículo en la parte primera, cuando hace referencia a que tiene que comprometerse a respetar los derechos, las libertades y las que están reconocidas, derechos y libertades que están reconocidas en ella. No quiero extenderme mucho más, quizás fui bastante rápido, pido disculpas del caso. No, por favor, Martín, Sí. No, para hacer una pregunta aclaratoria también para toda la clase, ¿no? Es decir, allí hay, en los hechos, hay una serie de acusaciones recíprocas que se hacen las dos partes, que son la del señor Bueno Alves por un lado y la señora Laje por otro. Ahora, cuando la policía detiene, por lo que surge de tu relato, no surge que detenga a las dos partes, sino que detiene solamente a este señor Bueno Alves y a su abogado. ¿Es así como te entendimos? Es lo que yo comprendo de la lectura de la sentencia y del análisis que hice. Quizás lo dije bastante rápido, un poco entre nervios y un poco quizás por los tiempos que apremian, pero eso es lo que yo aprecio de la lectura, de que básicamente se ejerció solamente contra una parte. Más adelante en la sentencia encontramos de que el juez de la causa no estaba al tanto, uno de los jueces de la causa no estaba al tanto de la otra denuncia, lo cual no sé si es eximiente de responsabilidad, pero quizá pretende serlo. Quería pasar ahora, darle la palabra, así no sigo hablando yo, a Antonia Smekens, que se va a encargar de la parte de las pruebas. Bueno, adelante. Perfecto. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Sí. Yo antes de empezar a exponer las pruebas quería hacer una aclaración respecto de la competencia de la Corte en el caso. En clases anteriores habíamos visto que existen distintos grados, digamos, de compromiso de los estados con el sistema interamericano. Dentro del grupo de estados partes de la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, encontramos un grupo de estados que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y un grupo de estados que no ratificaron la Convención Americana. A estos estados la OEA los controla aplicando la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Y dentro de los estados, partes de la OEA que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encontramos un grupo de estados que aceptaron la competencia contenciosa de la Corte y otro grupo de estados que no aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. En este caso, Argentina es un estado parte de la OEA que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que aceptó la competencia contenciosa de la Corte. Por eso, en uno de los primeros apartados de la sentencia, se le reconoce a la Corte la competencia para conocer el caso. Si Argentina no hubiera reconocido la competencia contenciosa de la Corte, este caso no creo,
o sea, que no podría haber sido sometido a su jurisdicción. Muy bien. Perfecto, Antonia. Me encantó que hayas aclarado eso porque es sumamente importante. Bueno, con respecto a las pruebas, las sentencias de la Corte sistematizan las pruebas en pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales y la valoración de la prueba. Como pruebas documentales, testimoniales y periciales tenemos la declaración del señor Roberto Horacio Serrago, que declaró sobre la ocupación de Bueno Alves, que como ya dijo Martín era artesano marmolero, y también declaró sobre los ingresos que Bueno Alves percibía y que percibía su hermano, porque ambos trabajaban en el rubro de la marmolería. Bueno, luego ciertos doctores evaluaron el daño físico y emocional que padeció Bueno Alves como consecuencia de las torturas y el tratamiento que Bueno Alves necesitó para mitigar, superar o reducir dichos daños. Luego el doctor Jorge Alberto Caride se refirió al estado de salud de Bueno Alves, bueno, habló de su historia clínica, de la evolución de su situación desde que lo conoció, de la repercusión que tuvieron los hechos ocurridos en su vida diaria y en la de su familia, y el tratamiento que requeriría Bueno Alves como consecuencia de los hechos ocurridos. Bueno, respecto a la valoración de la prueba, me parece importante aclarar que uno de los criterios en que se basa la Corte para valorar la prueba es que no se valora la conducta ni la responsabilidad individual de las personas que cometieron las violaciones, porque la Corte, como vimos en clase varias veces, no es un tribunal penal, sino que es un órgano que condena los actos del Estado. Por eso la Corte solo condena a los estados, pero no a las personas. Y ese es un criterio en que la Corte se basa para valorar la prueba. Bueno, en la valoración de la prueba, la Corte les reconoció valor probatorio a todos los documentos presentados por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. Y este es otro de los criterios de la Corte al momento de valorar la prueba. O sea, se les reconoce valor probatorio a todas las pruebas documentales que no son controvertidas por la parte contraria. Bueno, la representante de Bueno Alves presentó prueba adicional en varias oportunidades, como copias de partes del trámite ante la comisión, una copia del informe psiquiátrico de Bueno Alves emitido por Jorge Caride, que como vimos fue uno de los testigos, bueno, una evaluación del doctor Jorge Caride que señala que debido a su estado de salud, Bueno Alves no puede asistir a la audiencia que fue convocada, e información referente a la internación de Bueno Alves debido a una supuesta reagudización de su trastorno depresivo. Y entre estos documentos, la representante presentó una copia de una denuncia interpuesta por ella misma ante el Ministerio Público el 16 de noviembre de 2006 por supuestas amenazas en su contra. En esa denuncia, ella alega el fallecimiento en circunstancias dudosas, como dice ella, de Alejandro Gastón Oberlander, que era el médico tratante de Bueno Alves. Bueno, el Estado objetó parte de la prueba de la comisión que acompañó en su demanda por no constarle su autenticidad, y también objetó parte de la prueba adicional presentada por la representante de Bueno Alves, porque según el Estado excedía el objeto de la consulta y avanzaba de forma improcedente sobre otros aspectos de la contestación de la demanda. A su vez, el Estado objetó la documentación presentada en relación con la dudosa causa de muerte del señor Oberlander, que era, como ya dije, el médico tratante de Bueno Alves, indicando que no existía un vínculo entre tales supuestos, o sea, entre los hechos ocurridos, que son objeto de este caso, y la muerte del médico tratante de Bueno Alves. Y también objetó el Estado el comprobante de la supuesta internación de Bueno Alves porque no quedaba claro si se trataba de una sugerencia de tratamiento o si Bueno Alves de verdad había sido internado.
Pero bueno, a pesar de estas objeciones, la Corte estimó que era oportuno valorar esta información que presentó la representante, aplicando las reglas de la zona crítica, que es un principio de interpretación de la Corte Interamericana junto con la experiencia. Y en relación con la información sobre la muerte del médico tratante de Bueno Alves, supuestamente en circunstancias dudosas, la Corte concluyó que esa información no estaba relacionada con el objeto del presente caso como había alegado el Estado. Y bueno, luego de valorar los elementos probatorios, la Corte pasa a analizar las violaciones alegadas en el caso. Y bueno, ahora va a empezar Martín a explicar las violaciones alegadas por la representante de Bueno Alves respecto a ciertos artículos de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Bien. Bueno, sigo yo, voy a tratar de hacerlo cortito de vuelta, así dejo que hablen los demás también, que yo estoy repitiendo. Pero me quedó en el tintero señalar con respecto, no quiero tener una marcha ambivalente, pero me quedó en el tintero explicar que cuando hice referencia a que la policía incurrió en violencia, hacía referencia de que era violencia para forzar a Bueno Alves a declarar en contra de él y de su abogado. Me quedó eso en el tintero, creo que no lo dije y tal, lo quería liquidar antes de seguir. Sin ser redundante con respecto a lo que ya expresó Antonia, quería señalar de que la representante señala de que se violan artículos de la Declaración Americana, tomando en base el hecho de que Argentina es un Estado miembro de la OEA. Entonces hace referencia, lo voy a hacer cortito, a de que se violentan los artículos que son respectivos al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, al derecho a la protección de la honra, el derecho a la protección de la familia, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, y el derecho de la protección contra la detención arbitraria, que me parece que es el que queda más claro en lo poco que hemos comentado del caso, es el que más se nota así a prima facie. Y después el derecho al proceso regular, que también lo vemos cuando el Estado no le otorga las garantías pertinentes a Bueno Alves y resuelve finalizar un proceso penal sin encontrar a ningún responsable. Lo estoy haciendo escueto, así le doy paso a mi compañera Ángeles, que ya va a entrar en los derechos violados, que va a empezar con el artículo 7. No sé si quiere preguntar No, algo o si... Bien, bien. por mi parte no. O sea, un pequeño comentario. Ustedes Sí. verán, bueno, ustedes ya leyeron esta sentencia, pero quizás en la clase puedan haber todavía compañeros o compañeras que todavía no han leído sentencias de la Corte, y entonces es importante que vean que la terminología que se utiliza en el sistema interamericano y en el derecho internacional a veces no coincide con la que estamos acostumbrados en nuestro país, ¿no? Es decir, que a veces nosotros hablamos mucho de parte actora, parte demandada, ¿no? Acá ven que se habla de la representante, es decir, o se habla de los peticionarios, ¿no? Es decir, una vez que la Comisión Interamericana eleva el informe del artículo 50, que oficia a manera de demanda, luego las víctimas, es decir, o en su caso los peticionarios, o puede ser la representante, adquiere autonomía en el proceso internacional, interamericano, digamos. Entonces ven que presenta pruebas, actúa con independencia de la comisión, que pasa a tener un rol que se dice defensor del orden público interamericano, es decir, pasa a tener un rol más de control, de apoyo, digamos, que el rol activo verdaderamente lo pasan a tener las víctimas o los peticionarios, ¿no? Y ofrecen pruebas y realizan alegaciones, ¿no? Y argumentaciones. Pero eso era para, como, desde el punto de vista aclaratorio, pero sigan adelante entonces. No sé si está Ángeles por ahí o tuvo algún problema de conexión.
Hola, sí, estaba teniendo un problema con la conexión. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha? Un poquito bajo, pero se escucha. Ah, bueno, Martín, ya mencionaste lo de las torturas porque creo que te olvidaste de eso. Bueno, menciónalo tú, adelante. Gracias por dejarme expuesto al resto de la clase. Sí, me olvidé. Ay, perdón. Pero está bien, está perfecto, es No cierto, se es cierto. preocupen igual porque eso igual lo vamos a ir tratando artículo a Claro. artículo. Así Yo que me no pasa pasé de nada. no querer mencionarlo en su extensión a no mencionarlo directamente. La verdad que no tengo término medio, perdón. Yo sigo entonces. Bueno, adelante, adelante. Bueno, yo iba a hablar sobre el artículo 7 que refiere al derecho a la libertad personal. Bueno, primeramente hay que aclarar que la Comisión Interamericana no alegó la violación de este artículo en perjuicio al señor Bueno Alves. ¿Y por qué? Sucedió lo siguiente. A criterio de la abogada fue el juez Héctor Grieven quien ordenó la detención del señor Bueno Alves y lo hizo el día 5 de abril de 1988, que claro, esto fue iniciado por la señora Norma Leach. Bueno, según la abogada, la violación del artículo 7 de la Convención se cometió cuando el juez número 21, a cargo de, que justamente el juez número 21 estaba a cargo de la causa de Leach versus Bueno Alves y otros. Al recibir constancia de que se estaba tramitando con anterioridad otro proceso, es decir, otro proceso con los mismos actores y por hechos similares, no comunicó inmediatamente al juez número 30, que el juez número 30 era el que estaba a cargo de la causa Bueno Alves versus Leach. Entonces, no se le envió todas las actuaciones, por lo que el juez número 21 prosiguió conociendo el sumario y mantuvo a la presunta víctima detenida por los 15 días. Pero la representante lo que alega es lo siguiente, que esta detención la considera que es ilegal, ya que el juez no tenía conocimiento de que se había hecho una denuncia tratándose de lo mismo y prosiguió con la detención sin tener esa información. O sea, de que ellos, digamos así, más básico, ellos lo que pasó fue que ellos se denunciaron entre sí, se denunciaron por lo mismo. Leach denunció a Alves y Alves a Leach. Entonces, el Estado claramente se defendió contra las alegaciones de la abogada y citó a su favor un informe. En ese informe, la comisión declaró inadmisible la alegada violación del artículo 7 de la Convención y además el Estado señaló que, en el presente caso, se habían cumplido todos los requisitos básicos de una detención. O sea, según el Estado, el señor Alves, primero que nada, fue detenido por orden de un juez natural, que es independiente e imparcial. Y eso fue siempre conforme al principio de legalidad, ¿no? Y también con arreglo a la legislación que estaba en vigencia. También fue informado por las razones que motivaron su detención. Se llevó inmediatamente ante un juez y fue interrogado por su propio abogado defensor. El Estado consideró que el hecho de que hubiera una denuncia presentada por este señor Bueno Alves contra la señora Leach respecto a respecto a esos hechos relacionados con la compra-venta de un inmueble que ya habían mencionado mis compañeros, no proyecta ningún efecto en relación con la legalidad de la detención ordenada por el juez número 21. Entonces, toda vez que ésta se funda en una denuncia contra Bueno Alves, formulada por la citada señora Leach, su examen recayó en un magistrado que era diferente. Es decir, era diferente del que instruía la denuncia que había sido presentada por la presunta víctima. Para el Estado, la eventual relación entre ambas causas no puede suponer que la detención dispuesta, que se dispuso en
por el juez número 21 haya sido ilegal. Por lo que la comisión concluye que las alegaciones del peticionario, por las dudas, es la persona que solicita, sobre su supuesta detención ilegal, aun si se confirman, no caracterizan aun si se confirmara eso, no se caracteriza una violación de la Convención y mucho menos del artículo 7. Pero esto así lo afirman los artículos 47 y 41 del reglamento de la comisión. Y declaró que básicamente eso, que son inadmisibles las alegaciones sobre la violación del artículo 7 de la convención, porque la Corte no encontró ningún elemento para cambiar, modificar en este caso lo que ya resolvió la Comisión Interamericana. Bueno, va a proseguir mi compañera Rocío Pérez con el siguiente artículo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar del artículo 5 de la Convención Americana que refiere al derecho de la integridad personal, con el fin de determinar si hubo una violación a este artículo o no. Bueno, en primer lugar voy a mencionar lo que este artículo nos dice. En su inciso 1 aclara que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y en el segundo inciso nos dice que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Bueno, podemos decir que este artículo es uno de los más importantes, por no decir el más importante de esta sentencia, ya que el Estado, la Corte, declara por unanimidad, y ya adelanto un poquito al final, reconoce la responsabilidad internacional por parte del Estado, es decir, reconoce la violación a este derecho a la integridad personal. Voy a hacer una aclaración que es importante decir que la Comisión Interamericana fue quien denunció a Argentina por violar el derecho a la integridad personal de Bueno Alves en razón del sometimiento a torturas mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, y luego la representante de la presunta víctima presenta alegaciones en el mismo sentido. Por otra parte, también quiero decir que a raíz de esto el Estado argentino reconoce y confiesa la alegada violación a la integridad personal en cuestión. Y esto es valorado positivamente por la Corte, ya que vamos a ver más adelante que influyen las decisiones que esta Corte toma. Es decir, la Corte lo tiene en cuenta en reiteradas oportunidades. Bueno, dicho esto, nos vamos a centrar en los hechos ocurridos que terminaron, como dijimos, siendo violaciones a los derechos humanos. Bueno, como dijo Martín, tanto Bueno Alves como su abogado se encontraban en una oficina policial y en ese lugar también se encontraba el oficial que procedió a su detención. En un principio, Bueno Alves ignora el nombre, el apellido y la jerarquía de este presunto oficial, pero este le dice que es abogado y que viste de civil. Bueno, este oficial le aplicó golpes con la mano ahuecada en ambos oídos, tanto en el oído derecho como en el izquierdo, y le provocaron zumbidos y malestares en el oído, por lo que él pide un examen médico. No solo estaba este oficial, sino que también había otro oficial que también le aplica golpes en ambos oídos, con las manos ahuecadas. Y bueno, por estos hechos, por ser golpeado de esta manera, el disidente, o sea, Bueno Alves, la víctima, la presunta víctima de este caso, reacciona pidiendo que lo maten. Dicen, mátenme. Ahí podemos ver claramente la violencia con la que se lo estaba tratando, ¿verdad? Porque para reaccionar de esa forma es que verdaderamente lo estaban tratando de una manera violenta. Bueno, cuando él reacciona de esta manera y dice, mátenme, el oficial que se encontraba atrás de él, por orden del primer oficial que lo detuvo, le apoya un arma de fuego en la cabeza, en la sien derecha, y lo insultan en relación a su nacionalidad. Recordemos que él era uruguayo y se encontraba en Argentina en ese momento. Luego de esto, a cabo de un mes, esta fue su primera declaración, a cabo de un mes, si no me equivoco, él amplía la declaración y reitera estos golpes en los oídos que le fueron propiciados, y además agrega que también fue golpeado con los puños en el estómago. Estos golpes de puño en el estómago que le propiciaron los oficiales policiales cesaron cuando él dice que padece de úlcera.
pero las medicaciones para esta enfermedad le fueron negadas. Por otra parte, también como ya dijo Martín, en su declaración, Bueno Alves dice que estos golpes se los propiciaron con el fin de que él confiese o declare contra Pérez Galindo, que era su abogado hasta ese entonces. En total se entiende que fueron 3 personas que participaron de este hecho. 2 fueron los oficiales que ya mencionamos, el que se encontraba detrás de él, que le colocó el arma de fuego en la cabeza, y quien le provocó los golpes en los oídos. Pero también había una tercera persona que no provocó directamente del hecho, pero que se encontraba allí y se reía de lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno. Luego de la prueba ofrecida por Bueno Alves, estas declaraciones, y también de la declaración del Estado, que por eso decíamos que era importante que el Estado haya reconocido estos hechos, la Corte tiene por demostrado que el señor Bueno Alves fue golpeado en los oídos, en el estómago, y también fue insultado en relación a su nacionalidad y privado de la medicación, como habíamos dicho, por parte de los agentes policiales, mientras se encontraba detenido bajo su custodia, ¿verdad? Bueno, luego de que se supieron estos hechos, se debió seguir por determinar si estos pueden ser considerados como tortura. Es importante destacar que el Estado argentino, en su declaración, trata estos hechos y se refiere a estos hechos como hechos de tortura. Es decir, entiende que estos hechos que hicieron los oficiales sí son tortura. Pero no obstante a esto, y no alcanzando con esto, por decirlo de alguna manera, el tribunal entra a hacer las consideraciones de derecho pertinentes para determinar si verdaderamente estamos o no frente a hechos de tortura. Bueno, en primer lugar, en la sentencia la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos en el derecho internacional de los derechos humanos. La prohibición de la tortura es absoluta, tanto física como psicológica. Pertenece hoy en día también al dominio del jus cogens internacional, es decir, esta prohibición subsiste aún en las circunstancias más difíciles, en los estados de guerra, las amenazas de guerra, en la lucha contra el terrorismo, es decir, cualquier sea la circunstancia frente a la que estemos, la tortura está determinantemente prohibida. Bueno. ¿Me permites una intervención? Sí. Brevemente para decir que en realidad algo vamos a ver en la clase que viene, pero hay una larga historia en la humanidad acerca de los procedimientos de tortura. Entonces, esa larga historia de crueldades y de barbaridades de todo tipo llevó ahí sí a la comunidad internacional a un consenso que lamentablemente no lo ha conseguido con respecto, por ejemplo, al derecho a la vida, ¿no? Y realmente la dureza con que el derecho internacional prohíbe la tortura abarca, como tú bien has dicho, situaciones de todo calibre, aún situaciones excepcionales, aún situaciones ordinarias, en todo caso, y es una prohibición de jus cogens, y que tú incluso mencionaste al pasar el caso del terrorismo. Sí, entre otras cosas también. De otras cosas, que ha permitido hacer planteos no solo filosóficos, sino también en la práctica muy profundos y que tienen que ver con hechos que a veces pueden estar en juego, por ejemplo, la vida de muchas personas arriba de un avión o en un ómnibus o donde fuere, y puede ocurrir de que haya personas que la policía sospeche de que conocen esa información. Y entonces allí pasamos a un plano filosófico porque, bueno, alguien podría decir, bueno, pero frente a la posibilidad de salvar un determinado número de vidas, cabría preguntarse si no sería posible apremiar. Ustedes saben que las personas que torturan no le llaman a esos hechos tortura, le llaman eufemísticamente apremios. Y bueno, eso ha dado lugar a discusiones muy interesantes que no podemos abordar acá, pero que sí anunciamos que es un tema realmente apasionante porque, bueno, produce realmente cuestionamientos, dudas razonables, pero lo concreto es que en el derecho internacional de los derechos humanos la prohibición de la tortura es absoluta. Ahí está. Bueno, adelante. Perdón, no nos queríamos extender
tanto, pero sí queríamos dejar por sentado que la tortura está rotundamente prohibida, cualquiera sea la circunstancia que se esté viviendo. Bueno, entonces, como decíamos, después de reconocer los hechos, cabe analizar si recaen en tortura o no. Bueno, para definirlo, que a la luz del artículo de la Convención Americana debe entenderse como tortura, la Corte debe tomar en cuenta la definición que hace al respecto el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Bueno, la Corte entiende que son 3 elementos constitutivos para la tortura, es decir, hay 3 elementos a determinar para saber si estos hechos, estos o cualquier hecho, es tortura o no. Estos son, en primer lugar, que tiene que existir un acto intencional. En segundo lugar, ese acto intencional tiene que causar severos sufrimientos físicos o mentales. Y en tercer lugar, tiene que ser cometido con determinado fin o determinado propósito. Entonces la Corte pasa a analizar los hechos de este caso en concreto con el fin, como ya dijimos, de determinar si los mismos se pueden considerar como tortura o no. Bueno, en primer lugar, la intencionalidad. En las pruebas que constan en el expediente se acredita que los actos cometidos fueron deliberadamente infligidos contra la víctima y no fue un producto de una conducta imprudente, un accidente, un caso fortuito. Es decir, los oficiales intencionalmente aplicaron estos golpes y, bueno, violentaron a la persona que pretendían detener, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos la finalidad, que como ya dijimos, Bueno Alves, en su denuncia, en su declaración ante el juez que investiga los actos, confiesa que estos tuvieron como propósito que éste declarara en contra de Pérez Galindo, que era su abogado hasta ese momento. Teniendo en cuenta esta declaración y la aceptación del Estado, que lo habíamos nombrado al principio, por eso decíamos que era tan importante, la Corte considera que los maltratos sí tuvieron como finalidad que éste declarara. Por tanto, también entendemos que se cumple este elemento. Hasta acá vamos que la intencionalidad se cumple y la finalidad también se cumple. Queda analizar el sufrimiento para determinar si estamos frente a hechos de tortura. La Corte en cada caso debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, tener en cuenta los factores endógenos y exógenos para determinar el sufrimiento de la víctima, ¿verdad? Los primeros, los endógenos, refieren a las características del trato, como la duración, el método utilizado, el modo en el que fueron infringidos los procedimientos, los efectos físicos, mentales que estos tienden a causar. Después, por otro lado, tenemos los exógenos, que remiten a la condición de la persona, su estado de salud, su sexo, su edad, toda circunstancia personal de la víctima. Podemos decir a modo de ejemplo que el sufrimiento que Bueno Alves padeció queda evidenciado en su testimonio inicial, en el primero que él hizo, cuando especifica que al ser golpeado de esta manera, responde diciendo «mate el men». Bueno, acá vemos, como yo ya decía anteriormente, que para reaccionar de esta forma es porque verdaderamente estamos ante un sufrimiento muy grande, porque para pedir que nos quiten nuestro derecho esencial a la vida que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, es porque estamos sufriendo verdaderamente. Por otra parte, también para evidenciar el sufrimiento, hay informes de peritos médicos donde se dice que, estos golpes que le produjeron a Bueno Alves le produjeron una perforación en la membrana timpánica de 2 milímetros de diámetro que conllevó una pérdida de audición del 0,3 en el oído izquierdo y del 16,7 en el oído derecho. Y también severos padecimientos psicológicos. También los peritos concluyeron que los trastornos producidos por los malos tratos le impiden al señor Bueno Alves desarrollar sus actividades cotidianas y requieren una continuidad de tratamiento psiquiátrico, psicológico de por vida, ¿verdad? Bueno, por todo lo anterior, por todo esto que expresamos, tomando en consideración nuevamente la confesión del Estado, la Corte considera que los hechos alegados por la comisión y el representante, probados en este caso, sí constituyeron tortura. Es decir, los 3 elementos se cumplieron: el sufrimiento, la intencionalidad y la finalidad. Entonces, terminamos por concluir que esto implica una violación por parte del Estado del derecho consagrado en el artículo 5, tanto en su inciso 1 como en su inciso 2 de la Convención Americana, estos artículos, ¿verdad? En relación con el artículo 1, inciso 1 de también la Convención. También cabe hacer una aclaración, para terminar, que si bien la Corte entiende que estamos frente a un caso de tortura,
no entiende que estamos frente a delitos de lesa humanidad como la representante de Bueno Alves pretendía que se reconociera. Dicen que se debe a que los actos no formaron parte de un contexto, un ataque generalizado, sistemático contra una población civil, sino que fueron simplemente, concretamente, contra esa persona. Por tanto, podemos decir que sí, que estos actos fueron considerados tortura, así lo entendía el Estado argentino y así lo entendió la Comisión, pero no delitos de lesa humanidad. Bueno, ahora le doy la palabra al compañero Martín, que va a hablar de los familiares de Bueno Alves, que también se va a entender, se entiende, que pueden llegar a ser víctimas de violación a los derechos humanos, y bueno, él va a analizar un poco qué dijo la Corte y qué dijo el Estado argentino sobre este punto, porque hasta ahora venimos hablando solo de Bueno Alves y también la familia es parte de esta sentencia. ¿Me Martín. permitís Sí, ¿Me permitís una pequeña interrupción? sí, por supuesto. No, para decir dos pequeños apuntes. Uno, que como ustedes ven, en la sentencia nos permiten repasar temas que vimos en clases anteriores. Por ejemplo, la noción de corpus iuris internacional. Es decir, que es una noción que de repente puede haber pasado un poco desapercibida, pero que es muy importante y que tiene que ver con la normativa, las fuentes que la Corte toma en cuenta para deducir la obligatoriedad de los derechos de la Convención Americana. Por ejemplo, tú mencionaste la palabra tortura, la Corte recurrió a la Convención Interamericana contra la Tortura para determinar el alcance de la expresión tortura, porque la Convención Americana no dice... Al artículo 2 más específicamente. Exactamente. Esto después lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando veamos derechos de la niñez, ustedes van a ver que la Convención Americana, por ejemplo, en el artículo 19, dice que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Esas medidas de protección no están aclaradas. Entonces, cuando la Corte tenga que estudiar los derechos del niño en el sistema interamericano, va a tener que recurrir a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquí ya se sale del sistema interamericano y se va al sistema de Naciones Unidas. Pero eso es para ejemplificar de que la noción de corpus juris abarca las normativas que utiliza la Corte para interpretar el alcance de los derechos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú dices que la Corte entiende, desestima que esta tortura sea un delito de lesa humanidad, es importante entender las consecuencias jurídicas que hubiera traído, por ejemplo, el hecho de considerarla un delito de lesa humanidad. Porque en ese caso, por ejemplo, ya de por sí, el delito de tortura sería imprescriptible, ¿no? Como lo son todos los delitos de lesa humanidad, que no es el caso por tratarse de un conjunto de apremios aislados que no forman parte de un ataque generalizado. Generalizado, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, era eso nomás. Adelante. Bueno, como decíamos, sigue Martín, que va a hablar sobre la familia de Bueno Alves. Adelante. Hola, soy yo de nuevo. Bueno, me toca hablar ahora en este punto en concreto respecto a cómo afecta a los familiares de Bueno Alves la violación del artículo 5. Tanto la comisión como la representante señalan, hacen ver de que se ven afectados los familiares por los hechos del caso. Se indica que, por ejemplo, Delcio es el hermano de Juan Francisco y su madre Tomasa padecen a tal punto la desgracia, el hecho que le incurren a Bueno Alves, que les termina provocando y les genera tanto malestar que termina culminando con la muerte de ambos. En el caso del hermano muere, si no me equivoco, de un infarto, el caso de la madre no me acuerdo ahora. Pero bueno, en base a esto es de que la comisión y la representante individualizan miembro por miembro de la familia, entendiendo de que todas estas personas, que vamos a ver que son la madre, los hermanos, la exesposa, el hijo, las dos hijas, el yerno, la nuera, los nietos,
las nietas, todas estas personas se ven afectados y son merecedores de un resarcimiento pecuniario, de una indemnización. A lo cual el Estado argentino manifiesta que no entiende que exista un nexo causal, o sea, que tenga relación entre los hechos sucedidos con la muerte prematura del hermano y de la madre de la víctima. Por ejemplo, los nietos ni siquiera habían nacido en el momento del hecho y que entiende que no se aportan pruebas que acrediten que verdaderamente esto es así. Más adelante en el informe se comenta de que el resto de la familia del señor Bueno Alves no quedó libre de los padecimientos, de trastornos, de necesidad de tratamientos, de gastos. Lo que vimos nosotros en el semestre pasado en personas que podría ser tomado como daño emergente. Y entiende de que todo esto genera un deterioro anímico y económico que no solo lo padece Bueno Alves, sino toda la familia. Entonces, lo que entiende la Corte, basándose en lo que en otras oportunidades ha expresado, es que los familiares de las víctimas pueden ser a su vez víctimas. No sé si el término correcto sería decir que son una especie de damnificados por rebote, ¿no? Quizás no es la palabra correcta. Pero en base a esto es que el tribunal considera de que sí hay familiares que se ven vulnerados en sus derechos, pero no son los que en primera instancia señala la representante, ¿no? Entiende que solamente la madre, la ex esposa y los hijos son víctimas verdaderas de la violación del artículo 5 del inciso primero de la Convención, basándose en el artículo 1, inciso primero del mismo. Voy con la guía porque no me quiero saltear nada de vuelta. Bien, no quiero apabullar con más nada, no quiero señalar más nada para no quitar más tiempo y voy a darle paso a Antonia, que se va a encargar ahora de los artículos 8 y 25, que me parece que son más pertinentes para seguir ocupando tiempo de clase. Bueno, como ya dijo Martín cuando explicó los hechos ocurridos, cuando la comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte, requirió que la misma declarara la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5, que consagra el derecho a la integridad personal, el 8, que consagra el derecho a las garantías judiciales, y el 25, que consagra el derecho a la protección judicial. Todo esto en relación con el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana, que expresa la obligación de los estados suscritos a la Convención de respetar y garantizar los derechos consagrados en ella. O sea, la violación de estos artículos fue alegada por la misma Comisión Interamericana cuando sometió el caso a la jurisdicción de la Corte. Bueno, no voy a leer artículo por artículo porque, no sé, no quiero aburrirlos, pero están en la diapositiva, si los quieren leer. Pero es eso, cada uno consagra esos derechos que ya dije. Bueno, como principales argumentos respecto a estas alegadas violaciones de estos artículos, la comisión estimó que los procesos que se llevaron a cabo a partir de la denuncia por torturas por parte de Bueno Alves fueron demorados, dado que la decisión final de este proceso fue emitida casi 9 años después de los hechos ocurridos. Y según la comisión, las autoridades judiciales no hicieron un esfuerzo diligente para investigar las circunstancias bajo las cuales Bueno Alves estaba hospitalizado, y eso a criterio de la comisión está reflejado en la suspensión del proceso por parte de la autoridad judicial, que, como ya dije, fue casi 9 años después de que Bueno Alves denunciara los hechos. Bueno, la comisión también sostuvo que si bien Bueno Alves no denunció las torturas hasta casi un mes después
de que lo detuvieran, eso no relevaba al Estado de su deber de actuar con la diligencia debida. Y por último señaló que el Estado no informó a Bueno Alves sobre su derecho a ponerse en contacto con el funcionario consular de su nacionalidad. Bueno, el Estado argentino en este caso no objetó las conclusiones de la comisión respecto a las violaciones de estos artículos, que son el 8 y el 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1, inciso 1 de la misma. Y bueno, respecto a la opinión de la Corte, esta señaló que la obligación del Estado a garantizar el derecho reconocido en el artículo 5, inciso 1 de la Convención, o sea, el derecho a la integridad personal, implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por eso, en este caso, para el Estado surgió la obligación de investigar todos estos hechos que fueron denunciados. La Corte también destaca la importancia del desarrollo de una investigación inmediata en casos de supuestas torturas o malos tratos. ¿Por qué? Porque el tiempo que transcurre para la investigación médica es esencial para determinar la existencia del daño, o sea, determinar que verdaderamente hubo un daño. Y en este caso la investigación de los hechos de tortura no fue inmediata, porque el juez que ordenó la detención de Bueno Alves tomó conocimiento de los malos tratos el 8 de abril de 1988 y en esa misma fecha ordenó la elaboración de un examen médico con carácter de muy urgente. Ese examen médico se practicó el 13 de abril de 1988, o sea, 5 días después de haber sido ordenado, y en ese examen médico se solicitó un examen otorrinolaringológico que recién se llevó a cabo el 26 de abril de 1988, o sea, 13 días después. Bueno, en cuanto a los argumentos de la comisión, la Corte se muestra de acuerdo con que el proceso no fue tramitado dentro de un plazo razonable, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Convención Americana, y que las autoridades judiciales no investigaron los hechos con la diligencia debida, en tanto el proceso penal no encontró ni sancionó a ningún culpable, dependió casi exclusivamente de la voluntad de la víctima y no culminó en las reparaciones de los daños causados a ella, o sea, a la víctima, que es Bueno Alves. Bueno, la Corte también observa que no existe un elemento probatorio que demuestre que el Estado haya informado a Bueno Alves, como detenido extranjero, de su derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país. Y respecto a esto, la Corte señaló que este derecho de solicitar asistencia consular a su país de nacionalidad debe ser reconocido en un marco de garantías mínimas para los extranjeros. Por todo esto, la Corte concluye que Argentina violó los artículos 8, inciso 1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1, inciso 1 de la misma, en perjuicio de Bueno Alves. Y vuelvo a decir, porque me parece que no fui clara con esto, que el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana expresa la obligación de los Estados partes de la Convención de garantizar los derechos consagrados en ella. Por eso, en este caso, surgió la obligación para el Estado de garantizar los derechos consagrados en el artículo 8, que consagra el derecho a las garantías judiciales, y el 25, que consagra el derecho a la protección judicial. Bueno, ahora le doy la palabra a Martín nuevamente, que va a hablar sobre las alegadas violaciones al artículo 11, que consagra el derecho a la protección de la honra y la dignidad. Bueno, les juro que es la última vez que hablo y no hablo por lo que resta del semestre. A mí me toca analizar un artículo que particularmente va a desestimar más tarde, ya les estoy spoileando el final, pero que es el artículo 11, que es el que refiere a la protección de la honra y de la dignidad. La representante de Bueno Alves alega durante el transcurso del caso que ha existido indiferencia y desinterés respecto
por parte del Estado, perdón, hacia la honra, la dignidad y la vida de la víctima. Así, ergo también a la de su familia. Señala que Bueno Alves es injuriado y calumniado al serle atribuida, y cito entre comillas, la comisión de un delito doloso y una conducta criminal, cierro comillas, circunstancia que lo desacredita en su medio social, lesionó su reputación y afectó de sobremanera a su grupo familiar. Volviendo a la órbita civil, uno podría entender que podría ser una suerte de pérdida de la chance, o podríamos estar hablando en un caso de lucro cesante por lo que se está perdiendo de ganar, de generar en materia de ganancias por parte de Bueno Alves. La comisión entiende que no hay violación de este artículo, porque se entiende o sea, que no es admisible de que por el simple hecho de formar parte de un juicio, que es una de las maneras de dirimir un conflicto, o sea, no constituye esto una afectación al honor o a la dignidad de la persona. O sea, el proceso contencioso, en este caso la vía contenciosa, lo que hace es una suerte justamente de aclaración al conflicto. Si esto fuese así, tendría que quedar completamente excluida como solución el enjuiciamiento, ¿no? Entonces se entiende que es pertinente no dar lugar a la violación del artículo 11. A ver si me queda algo más importante para señalar del artículo, si no vamos, porque si no, no llegamos. Creo que no tengo más nada para alegar del artículo 11, así que le doy paso a Ángeles, que va a hablar del artículo 24 y después de las reparaciones, porque si no, no llegamos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Está genial. Bueno, no me voy a ir mucho por las ramas porque este no es un artículo primordial, digamos, para la sentencia, o sea, para el caso en sí, pero la verdad es que el artículo 24 refiere a la igualdad ante la ley, como dice en la diapositiva. Bueno, creo que no se pasó, pero después capaz que lo van a leer bien. La Corte nota que además de los supuestos insultos proferidos en contra del señor Bueno Alves, que están analizados, después si lo quieren ver, en el capítulo 9 de la sentencia, conjunto a los otros maltratos sufridos, que también mis compañeros ya lo han mencionado. La verdad es que se carece de prueba de que la víctima haya recibido un trato discriminatorio. O sea, las torturas que padeció no estuvieron vinculadas con su nacionalidad, o sea que no eran relativas al hecho de que el señor Bueno Alves sea uruguayo. Por lo que la Corte concluye que no se violó el artículo 24 de la Convención. Bueno, luego voy a proseguir con lo que serían las reparaciones de la sentencia. Bueno, para entender esto tenemos que tener en cuenta que es un principio de derecho internacional que cualquier violación de una obligación internacional que produzca un daño se debe reparar. Y bueno, esto está, no lo digo yo, está estipulado en el artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana. La Corte claramente va a proceder a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por la representante respecto a las medidas que se deben aplicar para reparar esos daños que fueron ocasionados. Bueno, para comprender esto hay que tener en cuenta que la parte lesionada, la Corte consideró no solo como parte lesionada al señor Juan Francisco Bueno Alves, sino que también, como mencionaron mis compañeros, la otra parte lesionada son los familiares del señor Bueno Alves. ¿Por qué? Porque son acreedores a las reparaciones de que el tribunal fije por concepto de daño inmaterial y material, obviamente en su carácter de víctimas. Lo de daño inmaterial y material lo voy a explicar siguientemente, y esto está dispuesto en el artículo 1, inciso 1 y 5, inciso 1 de la Convención Americana. Bueno, luego, justamente sobre eso, sobre las indemnizaciones, el daño material está, o sea, se divide en dos, entre el daño material y el daño inmaterial. El daño material, la abogada empezó presentando, luego lo voy a explicar mejor, que empezaba de un monto de $21.000, pero se le fueron sumando intereses, por lo que quedaría el daño material como $223.000 y el daño inmaterial como $150.000.
Siguientemente, la comisión sostuvo que el señor Bueno Alves y su familia debieron haber realizado esfuerzos económicos muy relevantes, tales como fueron la justicia, los tratamientos psicológicos, padecimientos que establecidos por la víctima, como es lo que le ocurrió a Bueno Alves, que se le impidió continuar con su labor. Según la abogada del caso, las indemnizaciones se dividen en daño al patrimonio, lucro cesante y daño físico. El daño físico, a su vez, se divide en 4. Incapacidad sobreviniente, gastos médicos, que son los farmacéuticos de curación y rehabilitación, daño emergente futuro y gastos de defensa y traslado. Sobre daños al patrimonio, según la abogada del señor Bueno Alves, debía recibir un importante... un importe por la resolución de esa operación de compraventa, o sea, esa operación que realizó a cabo con la señora Norma Leitch, que ese monto, como había dicho al principio, era de unos $21.000. Pero eso fue ascendiendo. Esta cantidad fue supuestamente secuestrada por el Estado y jamás se le fue integrada. Entonces la abogada alega de que se trata de los intereses compensatorios y reclama que el Estado salde la suma total, que serían en total $309.000. Posteriormente, el Estado había señalado que dicho reclamo no puede integrar la indemnización debida por el Estado, toda vez que dicha operación resulte de un acto entre particulares de que el Estado fue absolutamente ajeno. Es decir, que en este caso la responsabilidad va hacia los... esto es lo que el Estado, con lo que el Estado se defiende. Dice que la responsabilidad se debe atribuir a los particulares y no a él. Al respecto, la Corte nota que no se demostró en el fuero interno, o sea, el fuero interno es que el señor Bueno Alves hubiera sido víctima de un delito por el fallido intento de compraventa de un inmueble, o que hubiese tenido derecho al reembolso de alguna cantidad de dinero por esa transacción que se frustró, ¿no? Incluso en el supuesto caso, o sea, en el supuesto que se aceptara reembolsar al señor Bueno Alves el pago que presuntamente realizó, dicha obligación recaería en quien recibió el dinero y no en el Estado. Entonces, de esa misma forma, la Corte no encuentra evidencia alguna que demuestre que algún agente estatal haya secuestrado esa cantidad reclamada, que dice la abogada, ¿no? Entonces son improcedentes las pretensiones de la abogada por daño al patrimonio. Siguientemente sigue la incapacidad sobreviniente. Según la representante, el Estado debe indemnizar a la víctima con $1.568.969. Yo creo que es una estrategia muy importante de la abogada, o sea, capaz que es mi opinión, pero que ella pidiera más cuando en realidad para que le den lo que sería justo, ¿no? Esta cantidad resuelta de considerar un 10% del monto como lucro cesante se reclama. Por lo que la representante se me escucha porque creo que se me está como cortando. ¿Se escucha? Ah, se me escucha bien, está. Por mi parte, perfecto. Se escucha bien, se escucha bárbaro. Está, genial. Entonces, esa cantidad es un 10% del monto de lucro cesante que se está reclamando. El lucro cesante lo voy a explicar posteriormente. Pero la representante dice que, o sea, la indemnización por incapacidad tiene por finalidad cubrir no solo esas limitaciones que fueron en el ámbito laboral, ¿no? Sino que también todo aquello que tiene relación con su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital y obviamente el empobrecimiento de sus perspectivas futuras. Bueno, sigo con lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante es la
porque yo no me acordaba de lo que era, la indemnización de daños y perjuicios que comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor. Entonces eso se aplica en este caso de la siguiente manera. La representante argumenta que las secuelas de las lesiones sufridas, tanto las corporales como las psíquicas, terminaron con lo que sería la actividad laboral del señor Bueno Alves, ya que su incapacidad terminó tornándose total, y así no generó ningún tipo, o sea, no va a poder seguir generando o no va a poder seguir manteniendo a su familia como lo había hecho hace tantos años desde que ocurrió esto, ¿no? Luego voy a seguir, ya estoy por terminar, creo, me voy a saltar esto, el daño emergente futuro. Por lo que respecta al daño emergente futuro, la representante sostuvo que el señor Bueno Alves se vería obligado a un continuo tratamiento médico y que debería estar sometido en forma permanente a un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque tiene una incapacidad del total del 100% de carácter psíquico para dedicarse a su profesión y una incapacidad parcial de un 65% para dedicarse a cualquier otro oficio. O sea, como consecuencia de lo que ocurrió con Bueno Alves, no pudo, no puede y no podrá continuar con su profesión de artesano marmolero. O sea, solo estaría en condiciones de dedicarse y de manera extremadamente limitada a otro oficio o a otras labores. Por último, quería hablar sobre la publicación de la sentencia, que el Estado tiene que publicar en un plazo de 6 meses en el diario oficial y en otro diario de amplia circulación nacional por solo una vez los párrafos del 1 al 8, 71 al 74, 86, 95, 113, 117 y la parte resolutiva de la sentencia de fondo, reparaciones y costas. Con respecto a las costas y los gastos, la Corte considera que la fórmula de cálculo de la representante no es la adecuada y entonces ese monto o quantum que se solicitó no es razonable. Entonces el tribunal estima que el Estado debe reintegrar $30.000 al señor Bueno Alves y que quien entregará lo que estime adecuado a su representante, obviamente para compensar lo de las costas y los gastos realizados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como también todo lo que fue el proceso del sistema interamericano. Y también el Estado tiene que efectuar, esto es muy importante, el Estado tiene que efectuar esto dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de la sentencia. Y por último, ya sé que me extendí de más, pero bueno, era bastante de esto. Está la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. Si una de estas personas fallece antes de que le sea entregado la indemnización respectiva, esta se cubrirá a sus derechohabientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una de las personas murió antes de entregarse la cantidad efectuada, eso se le tiene que dar a sus derechohabientes, que yo no sabía lo que era eso, pero es básicamente, son los herederos de la indemnización, como pueden ser hijos menores de edad y los mayores incapacitados. Otra definición que también me gustó es que tiene un derecho derivado de otro. Bueno, en este caso se aplica en que Tomasa Alves de Lima, la madre de Bueno Alves, su cantidad debe ser repartida entre sus derechohabientes. Bueno, si al cabo de 10 años la indemnización no se reclama, las cantidades serán devueltas al Estado sumándole intereses. También es importante que las cantidades serán entregadas a los beneficiarios sin reducciones de cajas fiscales y si el Estado llegara a incurrir en algún tipo de mora, debe pagar un interés sobre la cantidad adeudada. Bueno, y por último, la Corte supervisará, sé que hace rato estoy diciendo y por último, pero con el tiempo me puse nerviosa y capaz corrí un poco, pero muchas de las cosas que están bastante resumidas en la diapositiva. Bien,
La Corte supervisará la ejecución íntegra de la sentencia de fondo, reparaciones y costas y tiene que dará concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado, o sea, le haya demostrado que se cumplió con lo dispuesto en la misma. También dentro del plazo de un año, contando a partir de la notificación de la sentencia de fondos y reparaciones y costas. Y también el Estado debe rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Bueno, tenía un par de cosas más, pero bueno, no sé si da el tiempo para que siga mi compañera Rocío sobre los puntos resolutivos. No sé, a mí en lo personal me encanta, no sé, pero estamos ya sobre el filo, digamos. Quizá podrían tratar de decirlo en forma muy resumida. Así Sí, es a modo de que quede claro nomás y que se entienda este punto que es bastante importante de tener claro las resoluciones. No me voy a demorar un montón en decir esto porque en realidad lo fuimos hablando a lo largo de toda la clase. O sea, es nomás a modo de dejarlo claro y sintetizado para que quede claro cuáles fueron las resoluciones que la Corte tomó para este caso en particular. Bueno, en primer lugar, reconoce la responsabilidad internacional efectuada por el Estado en los términos de los párrafos del 26 al 35 de esta sentencia, estableciendo la violación a los derechos de la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, consagrados a los artículos 5, inciso 1, inciso 2, 8, inciso 1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En segundo lugar, entiende que no hay elementos para modificar lo que ya está resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al artículo 7 de la Convención Americana. En tercer lugar, se entiende que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto a los familiares de Bueno Alves. Pero entiende que no violó el derecho a la protección de la honra y la dignidad consagrado en el artículo 11. Tampoco viola el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A raíz de esto lo digo rapidito porque Ángeles ya lo habló, el Estado deciden que el Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en esta sentencia por concepto de daños materiales, inmateriales y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año, contando a partir de la notificación de esta sentencia. Por otra parte, el Estado debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. El Estado, como dijo Ángeles, debe publicar en un plazo de 6 meses en el diario oficial y en otro diario también de amplia circulación, por única vez, los párrafos del 1 al 8, que son la introducción de la sentencia, del 71 al 74 y del 86 al 95, que hablan del derecho a la integridad personal, ¿verdad? El artículo 5. Y después también del 113 y 117, que hablan de la violación al artículo 8 y 25. También tiene que publicar la parte resolutiva de la sentencia, que es esto que estamos hablando ahora en definitiva. Y por último, para finalizar, debe supervisar la ejecución íntegra de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia. Va a tener un plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia y además el Estado va a tener que rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Bueno, discúlpenos por ser tan extensos, no sabíamos que teníamos que ser tan concretos. Esperemos que les haya quedado claro y que les haya gustado la clase y que les haya servido. Ustedes van a mandar el PPT para que todos lo tengan. Sí, si quieren se lo podemos mandar a ustedes y si quieren lo comparten en EVA, no hay problema. Muy bien. Sí. Que lo principal está, si después lo quieren leer, lo van a entender bien. ¿Cómo no? Bueno. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Perfecto. Muy bueno. Y bueno, estamos... Gracias a ustedes y la verdad que nos pareció una muy, muy buena exposición. Muchísimas gracias. Muy clara. Sin duda. Muchas gracias. Bueno, que pasen muy bien y entonces nos encontramos nuevamente el miércoles, que vamos a hacer una presentación sobre tortura. Y bueno, muy bien. Cualquier duda estamos en contacto.
Hasta pronto entonces. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Nils. Chao.